Buenos días, Iglesia. Después de un par de semanas de paréntesis, vamos a retomar nuestra serie, ¿vale? Serie de meditaciones aquí lo tenéis, en el Evangelio de Juan. Y una vez más necesitamos recordar para qué escribió Juan su Evangelio. Aquí lo tenemos, él mismo lo dijo. Hizo, además, Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están recogidas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para esto escribió Juan su Evangelio. Como ya he dicho y repetido muchas veces, es fundamental que tengas en mente esta motivación de Juan cuando leas el Evangelio de Juan, porque te va a ayudar mucho a interpretar bien cada texto. Si tú cada texto lo lees teniendo en cuenta que esa es la intención de Juan, vas a afinar mucho más tu puntería a la hora de interpretar. La intención de Juan es que todo el mundo que lea su Evangelio crea en Jesús. Y así será salvo. Y en este momento es muy relevante tener esto en mente porque nos encontramos en unos capítulos del Evangelio que enfatizan con mucha fuerza esta verdad. Además, las últimas dos predicaciones de esta serie estuvieron basadas en el capítulo 3. ¿Os acordáis? ¿Qué pasaba en el capítulo 3 de Juan? A ver si alguien se acuerda. Jesús y Nicodemo, muy bien. Después hablamos también del testimonio de Juan el Bautista. ¿Recordáis? Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Eso es. Y ahí acaba Juan con una reflexión teológica acerca de la supremacía de Jesucristo. ¿Lo recordáis? Muy bien. Ahí nos quedamos. Pero como decía, tanto el capítulo 3 como el 4 están hablando acerca o tocando muy, muy conjuntamente el tema de creer, de creer. De hecho, ahí encontramos el conocido Juan 3:16, ¿no? Lo voy a poner, pero creo que prácticamente... no lo he puesto porque sé que lo sabéis. Porque de tal manera... Venga, todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Teníais ahí la chuleta, no me había acordado. Muy bien. En este versículo encontramos el jugo bien concentrado de lo que es el Evangelio de Juan. Es la esencia del mensaje. Y para hablarnos de esto, Juan utilizó primero la conversación que Jesús mantuvo con un hombre especial, ¿no? Con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, nos acordamos. Por lo tanto, era alguien muy importante entre los judíos. Era un hombre rico, era un maestro de la ley, que vino a buscar a Jesús. Él tenía la intención de buscar a Jesús porque tenía curiosidad. La figura de Jesús le había despertado curiosidad, quería saber. Y básicamente Jesús le dijo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Es lo que necesitas, nacer de nuevo. Para un religioso como Nicodemo, estas palabras resultarían extremadamente inesperadas, yo creo. Incluso atrevidas, ¿no? Porque él es Nicodemo, fariseo, maestro de la ley. ¿Cómo me vas a decir que yo no puedo ver el reino de Dios? Pero sí, Jesús se lo dijo. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo necesitaba distanciarse de ese sistema religioso judío y conocer a Dios de verdad, conocer a Dios de verdad. Sabemos que el proceso de Nicodemo fue largo. El cambio de Nicodemo no fue radical. Él no dejó de ser fariseo después de hablar con Jesús, pero su interés hacia Jesús probablemente y su amor sobre todo por Jesús podemos deducir que fue en aumento, que fue en aumento con el tiempo, tanto que cuando Jesús murió, él se ocupó de que Jesús tuviese un entierro digno de una persona importante. Ahora pasamos al capítulo 4. Y Juan nos va a relatar otro encuentro de Jesús, en esta ocasión con alguien totalmente opuesto a Nicodemo. Si Nicodemo está aquí, esta persona va a estar allá, en la otra punta, en la parte más alejada. No tienen nada que ver uno con el otro, son lo opuesto totalmente, ¿vale? Ahora, a quien vamos a tener delante, o mejor dicho, a quien Jesús va a tener delante, será una mujer
Fíjate, de la que primero no sabemos ni el nombre. Sin embargo, de Nicodemo sí lo sabemos. Pero de esta mujer no sabemos ni el nombre. Además, una mujer pecadora. Pecadora públicamente, se sabía que era pecadora. Y lo que es aún peor, de Samaria. De Samaria. Ya sabéis que fariseos y samaritanos, judíos y samaritanos se llevaban mal. Después os contaré un poquito más acerca de esto. Pero es que por si fuera poco, además esta mujer era pobre y marginada social. Exactamente lo contrario que Nicodemo. Con esto ya Juan nos está enseñando algo. El Evangelio no es para una élite, no es para unos pocos. El Evangelio es universal, es para todo el mundo. Y esto ya, de primeras esto se nos debe quedar claro. Para que podamos imaginar la escena con mayor profundidad, voy a hablaros un poco acerca del contexto social en el que tiene lugar esta conversación, ¿vale? Tras la muerte del rey Salomón, esto lo hemos hablado hace poco en Café y Biblia, tras la muerte del rey Salomón en el año 930-31 a.C., ascendió al trono ¿quién? Su hijo Roboam. Y su hijo Roboam abusó del pueblo. De hecho, el pueblo fue a Roboam y le dijo, oye, tu padre ha muerto, a ver si tú, ahora que eres rey, nos alivias un poco las cargas que nos habían puesto tu padre. Él pidió consejo, los sabios le dijeron, sí, hazlo. Pero dijo, no, voy a consultar a estos que son sabios pero más jóvenes, más colegas, a ver qué opinan. ¿Qué le dijeron? No, tú peor que tu padre. Y él dijo al pueblo, no, si mi padre os ha hecho esto, yo peor aún. ¿Qué generó? Generó que el pueblo no lo quisiera. Y estaba por ahí uno que se llamaba Jeroboam que dijo, voy a aprovecharme de esto, voy a hacerme con el reino, yo me hago con el reino. Y entonces consiguió que 10 de las 12 tribus se unieran a él y así se dividió Israel en dos. El reino del norte, que pasó a llamarse desde ese momento Israel, y el reino del sur, que desde ese momento pasó a llamarse Judá. ¿Vale? Tenemos Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. Muy bien. Cerca de 2 siglos después, más o menos, el imperio asirio, ahí tenéis a Siria, ¿veis en grande? Todo, hasta el río Éufrates, Tigris, toda esa parte, era ya parte del imperio asirio. ¿Y qué hizo? Fue y conquistó el reino del norte. Se quedó a las fronteras del reino del sur, de Judea, ¿vale? Arrasó con el reino del norte y se llevó a mucha gente, ¿vale? Y muchos pueblos del imperio asirio se instalaron en esa zona del reino del norte de Israel, ¿vale? Pero años después Babilonia, además os lo he señalado aquí, ahí está Babilonia, fue a Jerusalén y entonces conquistó el reino del sur. Conquistó a Jerusalén principalmente, ¿vale? En el norte quien más sufrió era Samaria, porque era la capital del reino del norte, y en el sur Jerusalén, por ser la capital del reino del sur, ¿vale? Pero unas décadas después, bueno, sabéis que Babilonia se llevó cautiva a mucha gente de Judá, pero después, tiempo después, el imperio persa, aquí se van unos a otros, se van conquistando. El imperio persa conquistó Babilonia. ¿Y qué hizo el rey persa, Ciro? Dejó al pueblo de Israel volver a su tierra. Os dejo libres, podéis ir. Entonces volvieron, ¿vale? Volvieron. Y bueno, esto no pasó con el reino del norte. Las tribus del reino del norte que habían sido conquistadas por los asirios desaparecieron. ¿Vale? Esas no volvieron. Quedaron algunos por allí, pero no se sabe nada ya más de lo que pasó con estas tribus, ¿vale? Con los años, ya en tiempos de Jesús, lo que en un principio había sido el territorio de Israel, ahora eran 3 regiones diferenciadas, ¿vale? Que son Judea, Samaria y Galilea. Estos nombres nos sonarán seguro y vemos a Jesús y los discípulos moverse por aquí, pero a lo mejor no ubicamos bien, no entendemos bien, ¿no? La región de Galilea, que está justo al norte, ¿veis? Esa volvió a repoblarse con israelitas y pasó a ser totalmente judía. Con el tiempo volvió a ser totalmente judía y por eso cada año tenían que bajar a Jerusalén a adorar a Dios en el templo, ¿vale? Y por eso también vemos a Jesús y a los discípulos ir varias veces a Galilea. De hecho, en Galilea estaba Capernaum. Nos suena mucho, ¿verdad? Es el pueblo de Pedro en el que pasaron tanto tiempo y en el que Jesús hizo tantas cosas, Capernaum, en Galilea, ¿vale? En Judea, Jerusalén, bueno, desde ese momento ya no es Judá, ya no es Judá, es Judea, ¿vale? Ahí es donde Jesús va a morir, en la cruz, en Jerusalén, ¿vale? Pero con Samaria no ocurrió lo mismo. Samaria
fue el resultado con el tiempo de una mezcla de los israelitas que habían quedado, pero también de esos pueblos asirios que se habían instalado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que ellos mezclaron religiones, empezaron a adorar a otros dioses, adoraban a Yahvé también, porque estaban algunos israelitas que habían quedado, pero adoraban a otros dioses, ¿no? Aparte de los que venís a Fe y Biblia, recordaréis que cuando los israelitas volvieron a Jerusalén, los samaritanos dijeron, vamos a ayudaros a reedificar el templo y la muralla y todo. ¿Y qué le dijeron los israelitas, los judíos? No, vosotros ya no sois Israel. Vosotros sois una mezcla, vosotros no nos vamos a juntar con vosotros. Y ahí empezaron las diferencias entre Samaria y Judea. Esto enfureció mucho más a los samaritanos, ¿no? Aumentó la distancia, pero es que ahí no está todo. Ahí no se acaba la historia. Bueno, desde ese momento, los israelitas, los judíos, adoraban a Dios, ¿dónde? En Jerusalén, en el templo. Y los samaritanos tenían su propio templo en el monte Gerizim, ¿vale? Entonces cada uno tenía su templo, cada uno tal. Con el tiempo Samaria dejó de adorar a otros dioses y se centró solo en Yahvé, ¿vale? Recuperó eso. Sin embargo, no aceptó los escritos del Antiguo Testamento. Samaria solo se quedó con el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y este detalle es importante, ¿vale? Pero además, en el año 128 a.C., un grupito de guerrilleros judíos, por decirlo así, ¿qué hizo? Fue y destruyó el templo de los samaritanos. Ahora sí que ya no había nada que hacer. Ahora el conflicto era total. Y, de hecho, pues hasta los tiempos de Jesús, israelitas y samaritanos se odiaban a muerte. Teniendo en mente esto, vamos a ir leyendo y comentando poco a poco el relato, ¿vale? Antes vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, porque nos manifiesta tu voluntad de que te conozcamos, Señor. Y de verdad queremos conocerte más, Señor. Queremos conocer la verdad, queremos que abras nuestros ojos. Sabemos que tu palabra nos transforma, Señor, entonces transfórmanos por medio de tu palabra, Señor. Que las palabras que hoy sean predicadas, Señor, vengan de ti, guiadas por tu Santo Espíritu para edificación de cada uno de nosotros y de nuestra iglesia, Señor, por favor. Pon en nosotros oídos atentos y un corazón dispuesto a ser transformado por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Os invito a que busquéis en vuestras Biblias. Hoy no voy a poneros aquí el texto. Vamos a tratar bastante texto, pero además quiero que de vez en cuando uséis la Biblia. Supongo que muchos habéis traído el móvil, pero bueno, no os voy a reñir por eso, no pasa nada. Podéis usar el móvil. Es Biblia, lo que pasa es que el libro pues tiene algo, ayuda. Yo creo que el libro ayuda un poco más. Además, te agranda un poco el texto, entonces ves más contexto, pero bueno. Si tienes Biblia no pasa nada. Juan capítulo 4 a partir del versículo 1. Juan 4:1, ¿estamos? Vale. Comienza. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía más discípulos y que bautizaba más que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Vale? Jesús, paramos aquí, Jesús que sabía que si se quedaba más tiempo iba a generar más conflicto, se iba a ganar más enemigos. ¿A él le importaba? A ver, sabemos que no, porque su plan iba a generar muchísimos enemigos, pero no era el momento. No era el momento de levantar tantos enemigos, sino habrían acabado con él antes de tiempo. Aunque varias veces intentaron acabar con él y él supo escaparse, ¿vale? Pero no era el momento de generarse tantos enemigos. Necesitaba aún un poco más de libertad para poder seguir predicando y haciendo discípulos, ¿vale? El versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Tenéis el mapa? Estaban en Judea y tenían que irse a Galilea, hasta allá arriba, caminando, sin coche, un paseo largo, ¿vale? Para ir de Judea a Galilea, ¿qué pasa? Hay que pasar por Samaria, ¿no? Por eso dice el versículo 4, para ello le era necesario pasar por Samaria. Jesús no iba solo. Jesús iba acompañado de sus discípulos, lo sabremos por lo que dice después. Sin embargo, el texto dice que Jesús tenía la necesidad de pasar por Samaria. Y podéis pensar, es que es lógico, si Samaria está en medio de Judea y de Galilea, Jesús tiene que pasar por Samaria. Pero no es así, y ahora os diré por qué. La zona de Galilea a la que tenían que ir
¿vale? Si, mira, ¿veis el lago que hay arriba, donde está Galilea? Justo arriba está Capernaum. Ellos irían más o menos por esa zona, ¿vale? Para ir hasta allá no hacía falta en realidad atravesar Samaria. Ya habían hecho, ellos ya se habían encargado los judíos de hacer una ruta alternativa. ¿Qué hacían? Cruzaban el río Jordán, que es el que va desde el lago, ¿veis? El mar de Genesaret hasta aquí abajo. Ahí tenemos el río Jordán. Cruzaban el río Jordán al otro lado, iban por la ruta hasta arriba y ya está, y así no iban por Samaria, ¿vale? Eso es lo que hacían. Daban un poquito más de vuelta, el viaje era un pelín más largo, pero ya, no sé cuántos kilómetros habrá, pero a 400 kilómetros añadirle otros 50, pues dices, bueno, ya que estamos, no cruzamos por Samaria, que tenemos incluso peligro de muerte, ¿vale? De que nos encuentren unos samaritanos por ahí y nos den bien, ¿vale? Sin embargo, a Jesús le era necesario, dice el texto. Sí o sí tenía que pasar por Samaria. Yo imagino la conversación con sus discípulos, pero Jesús, ¿cómo vamos a pasar por Samaria? Que nos van a pegar, que no nos tratamos con ellos. Además, no podemos relacionarnos con ellos, no podemos hablar con ellos. Jesús, tengo que ir a Samaria. Sus discípulos ya habían visto mucho. Al final dirían, vamos. Jesús sabe, y supongo que expectante, saber qué va a pasar, ¿no? Dice versículos 5 y 6, llegó a una ciudad de esta tierra, de Samaria, ¿vale? Llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje o cansado del camino, que lo conocemos bien, se sentó junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Aunque Jesús ya había hecho maravillas que solo se podían atribuir a Dios, seguía siendo completamente humano. De Jerusalén a Sicar más o menos habría unos 70 kilómetros, ¿vale? Que es la primera parada. De Jerusalén a Sicar habría unos 70 kilómetros. Cualquier persona estaría hecho polvo si hubiese caminado eso en un par de días, y además con el calor que hacía en esa época, ¿vale? Mucho calor. Y además en ese momento mediodía era hora punta de sol, ¿vale? Aquí en Vitoria no se ve tanto, cada vez se ve más, ¿eh? Pero yo vengo de Valencia, especialmente de Xàtiva. Aquí están mis padres que también vienen de Xàtiva y lo saben bien. Y además tuvimos un bar que tenía una terraza preciosa para sentarse. Pero en verano, a 45 grados, no había valiente que se sentara en esa terraza, ni aunque pusiéramos las sombrillas. Desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde no había valiente que se sentase ahí. Y el que se sentara tenía peligro de muerte, ¿vale? 45 grados, imagínate, ¿vale? Entonces puedo imaginarme a Jesús a esas horas, a las 12, en pleno sol, caminando, agotadísimo, deshidratado, diciendo, voy a pararme en el pozo, me voy a parar en aquel pozo, ¿no? Sigue el texto diciendo, entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Imaginad la escena, ¿vale? Bueno, os he puesto esto para que os ayude un poquito más. Jesús está sentado, hecho polvo, prácticamente deshidratado y totalmente necesitado de que alguien le dé agua. Por eso le pide a la mujer, dame de beber. Versículos 8 y 9. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le preguntó, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Os acordáis, verdad? De la disputa que había entre estos dos pueblos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y añade además Juan, porque los judíos y samaritanos no se tratan. Por si no lo teníamos claro, Juan lo añade. En realidad el texto griego dice algo así como que los judíos no podéis utilizar nada nuestro, ¿vale? Nada que sea de los samaritanos, no podéis tocar, ¿vale? No podéis tratar cosas que nosotros hayamos tratado. Para los judíos sabéis que tocar a un gentil o a un samaritano, incluso tocar algo que ellos hayan tocado, significa contaminarse. Ellos se contaminaban y entonces después tenían que purificarse con el agua de purificación que hablamos hace ya unas semanas, ¿vale? No podían vivir, no podían tocar nada. Como cuando estuvo plena pandemia de COVID que ibas por la calle y decías no toco ni barandillas, ni botones, ni nada, pues así toda la vida, ¿no? Por esa razón a esta mujer le choca tanto esto, ¿no? Que este hombre judío le pida agua. Entonces Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios,
¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús acaba de descolocar a la mujer totalmente. La acaba de descolocar. Estando él necesitado de agua, estando él a punto de morirse deshidratado y pidiéndole a la mujer agua además, él va y le dice que yo tengo un agua mejor aún. Pues si me acabas de pedir agua, no entiendo. Claro, nosotros a lo mejor no lo entendemos bien porque para nosotros agua viva ya entendemos lo que significa. El agua viva diríamos que es una metáfora de la vida que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿vale? Pero agua viva, lo que significa literalmente para ellos en griego es, o en arameo que estuviesen hablando, significaba agua corriente, agua de un río, agua que no está estancada. Eso es agua viva, ¿vale? Entonces él le dice, yo te daría agua corriente, fresquita, buena. Entonces la mujer lo está entendiendo literalmente y dice, pero no entiendo nada. Acabo de llegar, primero me hablas que no puedes y después me pides agua y ahora dices que tú tienes un agua mejor, yo no entiendo qué está pasando en esta conversación. Entonces la mujer le respondió, Señor, aquí Señor no es Señor en plan Yahvé, Jehová, no, es Señor de respeto, ¿vale? Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar el agua viva? ¿De dónde tienes esa agua que tú dices? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, en el que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Estas palabras pueden pasar desapercibidas, pero si nos paramos a pensarlo, revelan algo muy profundo, muy fuerte. En el capítulo 1, Juan había escrito sobre Jesús que todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no hubiese sido por Jesús. Pero en este momento el creador y por lo tanto el dueño de todo lo que existe se había autolimitado hasta tal punto que no tenía ni siquiera un cubo y una cuerda para sacar agua. No tenía ni siquiera un cubo, pero realmente no lo tenía. No tenía un cubo y una cuerda para sacar agua, cuando él es dueño de todo, incluso de las personas. Pero fijaos hasta qué punto se autolimitó. En ese momento, viendo a Jesús en estas condiciones, lo que estamos viendo es a Dios totalmente necesitado, que esto es muy fuerte decirlo así, a Dios necesitado de la ayuda de un simple ser humano, condición que él aceptó solo por amor, condición a la que él aceptó solo por amor, porque esa mujer, y no solo esa mujer, sino todo el pueblo de Samaria, necesitaba que Jesús estuviese ahí, en esas condiciones, en esa circunstancia, en ese preciso momento. Por eso Jesús necesitaba llegar ahí, a estar con la mujer samaritana. El mismo Jesús que había multiplicado panes, peces, había alimentado a 5.000 personas, el mismo que calmó la tormenta, que caminaba por el mar, ahora se moría de sed. Y no usó su poder divino para darse un vaso de agua. Se autolimita por amor. Y si os fijáis, esto ya nos está hablando del sacrificio final que haría Jesús para salvar a toda la humanidad. Recordad que cada relato que Juan escriba tendrá la finalidad de ir revelando quién es Jesús. Poco a poco nos está mostrando quién es Jesús, ¿vale? Cada relato nos aportará más información acerca de Jesús. Y al mismo tiempo estará señalando, apuntando al clímax de la revelación de Jesús, que es la cruz, su obra redentora en la cruz. La samaritana también le pregunta que si se cree mayor que Jacob, ¿no? Dice, ¿tú te crees mayor que Jacob? Al ofrecerle agua mejor de la que ella podía darle, que es la de Jacob, porque claro, Jacob había hecho ese pozo. Entonces, ¿acaso tú te atreves a decir que el agua que tú vas a darme es mejor que la que nos proveyó Jacob? Hasta ahora Juan, lo hemos visto, ha ido sustituyendo diferentes rituales israelitas por la persona de Jesús. Ya no se necesitaba agua de purificación, como la que fue convertida en vino, porque Jesús purifica de una vez y para siempre. Él es el que purifica. Ya no se iban a necesitar sacrificios en el templo y esas cosas, porque Jesús era el sacrificio definitivo por medio del cual iba a dar perdón a todo el mundo, manifestar su perdón solo por medio de la fe, salvación para todos. Y ya no se va a necesitar un templo para encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dios mismo había venido a la tierra a estar con la gente. Entonces no hacía falta un templo para relacionarse con Dios. Ya tienes a Jesús ahí,
ha venido. Jesús era mayor que los rituales de purificación, mayor que los sacrificios, mayor que el templo. Y ahora nos dice Juan que Jesús era mayor incluso que los patriarcas, mayor que todos. Lo veis, ¿no? Juan está dando a conocer a Jesús poco a poco, para que el que lea su evangelio pueda desarrollar bien el conocimiento de Jesús y pueda llegar a conocerlo, creer en él y ser salvo. Jesús le contestó a la mujer, versículos 13 al 15. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, el agua del pozo. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa agua será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed más ni venga aquí a sacarla. De la misma forma que Nicodemo, que no entendió a Jesús, ¿os acordáis cuando le dijo nacer de nuevo? ¿Cómo voy a nacer? ¿Cómo puede uno meterse en el vientre de su madre otra vez y volver a nacer? Pues la mujer tampoco estaba entendiendo muy bien esto. Ella literalmente le dice, si tienes ese agua que va a hacer que yo no tenga que volver aquí, un agua que yo la beba y ya no tenga sed nunca más, dámela. Dámela. Esta mujer estaba cansada de tener que ir al pozo cada día a buscar agua. Tenía la necesidad de ir cada día porque bebía hoy, pero mañana tenía sed. Mañana tengo que volver. Además, era un trabajo de mujeres. Eran las mujeres las que tenían que ir al pozo. Dice, oye, pues mira, si me puedo librar de esto de venir cada día, pero además vino a mediodía. La mujer vino a mediodía. Y esto no es normal. Esto no es normal. Las mujeres iban a coger agua al atardecer, cuando ya el sol se estaba escondiendo. Eso es más lógico, ¿verdad? Las mujeres ya decían, bueno, se está atardeciendo, ya el sol no calienta tanto, vamos ahora, que hay que caminar cargada con el cubo, tal. Pues ella fue a mediodía. ¿Por qué? Pues la mujer iba a mediodía probablemente para evitar encontrarse con las otras mujeres, evitar encontrarse con nadie. Porque, bueno, ya hemos dicho, su reputación no era muy buena. Ahora lo vamos a ver más. Su reputación no era muy buena y la gente la despreciaba. Entonces probablemente estaba evitando encontrarse con nadie. Y mira, justamente estaba Jesús ahí. Así que le dice a Jesús, dame esa agua. Y aunque no sabe bien lo que está pidiendo en realidad, ella no sabe lo que le está pidiendo a Jesús al decirme, dame esa agua, Jesús sí lo sabe. Y Jesús le va a dar el agua. Y ahora vamos a ver cómo Jesús le da esa agua. Versículo 16. Jesús contestó, ve y llama a tu marido y vuelve aquí. ¿Qué tiene que ver el marido aquí? ¿Qué tiene que ver el marido ahora con sacar agua, con que tengan sed, con que no quieran volver al pozo? Absolutamente nada. Pero Jesús estaba preparando la conversación para llegar a darle el agua viva que ella había pedido. Jesús está preparando el terreno. Respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dijo, has dicho bien, no tienes marido. Has tenido 5 y el hombre con quien vives ahora no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer se quedaría a cuadros. Y dice, ¿esto qué es? ¿Cómo puede este hombre saber esto de mí, no? ¿Qué está pasando? Ya entendéis por qué Jesús sacó el tema del marido. Jesús quería darse a conocer a la mujer. Tú me vas a conocer. Con otros no vemos que actúe tan claramente, pero con esta mujer decidió actuar así. Tú me vas a conocer. Entonces empezó por ahí. Yo de momento puedo saber todo de ti. Así que la mujer ya, supongo que dejaría el cubo y diría, a ver, yo voy a atender a este hombre ya más seriamente porque esto que acaba de hacer no es normal. El mismo Jesús, que se estaba muriendo de sed, tenía en ese momento también el poder divino, fíjate, de saber los secretos de esa mujer. ¿Vale? El Padre le permitía tener acceso a ese poder divino según su voluntad para el momento oportuno. Jesús no utilizaba el poder divino para autoayudarse humanamente, para ser más fuerte, para aguantar más, No. Él era humano 100%, no hacía trampa, ¿no? No hacía trampa. Si no, imagínate, cualquier niño no diría, vamos a hacer una carrera. Bueno, yo soy Dios, voy a usar un poquito de mi poder y voy más rápido. Así podíamos haber hecho en toda la vida, ¿no? Como humano. Él no echó mano de eso para ayudarse a sí mismo, pero sí para llevar a cabo su obra redentora. Después de esto tan sorprendente que Jesús le acaba de decir, la mujer contesta, Señor, veo que eres profeta. La función de un profeta en las Escrituras era traer un mensaje de Dios. Pero en aquellos tiempos también se pensaba que los profetas tenían la capacidad de conocer a las personas, conocerlas en su interior. ¿Os acordaréis de aquel relato en que la mujer pecadora, en otro texto se le llama María,
está a los pies de Jesús y está con su pelo lavándole los pies a Jesús. Y alguien de los allí presentes le dice, si fueras profeta sabrías quién es la que te está tocando. ¿Veis? Para ellos, los profetas también tenían que conocer a la gente, el interior de la gente, el corazón de la gente. Por eso esta mujer dijo, tú eres profeta. La mujer, al pensar que Jesús era profeta, aprovecha la ocasión. Dice, oye, tengo un profeta verdadero aquí delante. Aprovecho la ocasión para sacarle este tema tan polémico que hay entre judíos y samaritanos. Aunque también es posible que quisiera desviar el tema de su marido o de sus maridos. Dice, no, que no quiero hablar más de esto. No importa. Sea lo que sea, Jesús tenía claro hasta dónde iba a llevar la conversación. Vayas por donde vayas, yo te voy a guiar. Ella le pregunta, entonces, a ver, tú que eres profeta me puedes contestar, nuestros padres adoraron a Dios en este monte. Pero vosotros los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar a Dios. ¿Cómo quedamos? Entonces, con nuestros padres, ella obviamente se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Ella se reconoce hija de los patriarcas. Y tenía razón en lo que decía. Abraham y Jacob adoraron a Dios en aquel lugar, en aquel monte, e incluso edificaron altares. Y eso lo podéis leer en Génesis 2 y en Génesis 33. ¿Vale? Eso está en la Torá. Por eso los samaritanos defendían que ese es el lugar donde se debe adorar. Acordaos que ellos solo tenían los 5 primeros libros de la Biblia, entonces no vieron que después se hizo un templo en Jerusalén y la presencia de Dios bajó al templo. Ellos no sabían nada de eso. Para ellos eso no era palabra de Dios. La palabra de Dios era los 5 primeros libros. Y estos dicen que se adora aquí, en el monte Gerizim. Ya está. Entonces Jesús le respondió, mujer, créeme que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros los samaritanos adoráis algo que desconocéis. Sin embargo, nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos. Pero el momento ha llegado. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que quienes le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. Fíjate que le dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Él se excluye, porque él ya adora al Padre en espíritu y en verdad. Él ya sabe cómo se hace. Pero judíos y samaritanos seguían pensando que Dios estaba aún encarcelado en esas casas hechas por sus manos, esos templos. No, Dios está aún aquí, o en este monte solo, aunque ya no hubiese templo porque lo habían destruido. No, sigue aquí, y de aquí no se puede mover Dios. Aún llegaban a entender las cosas así. No entendían que Dios es espíritu, no entendían que la adoración no va de rituales, ni de expresiones, ni de lugares, ni de momentos específicos. No entendían que la adoración a Dios no es una actividad. La adoración a Dios no es una actividad, es una actitud, es una forma de vida. Por lo tanto, aquí ya tenemos una pregunta para nosotros. ¿Tú entiendes esto? ¿Tú entiendes que la adoración no es una actividad? ¿Tú entiendes que la adoración es una forma de vida? Que ser adorador verdadero no es venir los domingos a la iglesia y cantar. Ser un adorador verdadero es vivir por y para Dios, con el temor que hablábamos esta mañana en Café y Biblia. Que Cristo sea el centro de tu vida. Que cada decisión importante la tomes asegurándote de que es la voluntad de Dios. Que te pongas cada día examen delante de Él y digas, Señor, examíname, perfeccióname. Que te ejercites para la piedad buscando una relación personal con Él cada día, una relación íntima. Que abandones el pecado de una vez y que te dejes sanar por Él, que te enamores más de Él cada día. Como vimos hace unas semanas y lo hemos dicho antes, que mengues tú y que crezca Él. Eso es adorar al Señor. No son los ritos, no son los cultos que llamamos. No es. Esto es parte de la adoración, obviamente. Esto es parte de lo que debemos hacer como pueblo de Dios. Pero no es solo eso. Y todo esto es lo que no entendía esta mujer, como tampoco entendían los samaritanos, ni Nicodemo lo entendía, ni los judíos. Pero el momento de que todo el mundo se diera cuenta de que esto estaba mal, estaba muy cerca. Jesús le había dicho que los samaritanos adoran a algo que desconocen, porque, acordaos, ya lo he dicho antes,
no solo tenían los 5 primeros libros de la Biblia, entonces dice, vosotros no conocéis plenamente, porque la palabra de Dios es la revelación. Dios se da a conocer a través de su palabra. Pero si tú quitas a los profetas, a los libros históricos, no tienes la palabra completa que Dios te ha revelado. Por eso a los samaritanos les dice, vosotros adoráis, pero a alguien a quien en realidad no conocéis del todo bien, porque os habéis quedado solo con estos libros. Sin embargo, los judíos sí que tienen todo el Antiguo Testamento. Pero no solo eso. Además dice que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? No porque sean mejores, no porque sean los más guapos, no porque sean un pueblo especial, porque Jesús es judío. Jesús nace de los judíos y la salvación la trae Jesús. Por eso la salvación viene de los judíos, no por ellos, sino porque Jesús es judío, ya está. Por eso anuncia con estas palabras, créeme que está llegando la hora de que todo el mundo se dé cuenta de que no se va a adorar ni aquí ni allá. Esto es el anuncio de una nueva era, no es la nueva era que ahora hay por aquí, no, era una nueva realidad que íbamos a vivir, ¿vale? Y este anuncio lleva la conversación un paso más allá. Hasta ahora Jesús era profeta para ella, este hombre es un profeta, pero recuerda que Jesús la está guiando poquito a poquito a conocerle más. Entonces, al escuchar esto de una nueva era, porque Jesús ya se lo ha dejado en bandeja, viene una nueva era. Y ella dice, claro, el Mesías va a venir, eso es lo que están esperando. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Lo que Jesús le había dicho era algo muy novedoso, y viniendo de un profeta era algo para tener en cuenta, pero aún así ella sabía que lo que el profeta diga es verdad, pero lo que diga el Mesías va a ser superior. Entonces, a ver qué dice el Mesías cuando venga. Jesús le declaró, yo soy el que habla contigo. Ya está. Ya ha llegado el momento. Ya le ha dado el agua viva. En ese momento Jesús le ha dicho, ¿querías el agua? Aquí tienes el agua. El agua es conocerme a mí. El agua es conocer que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Jesús tenía la necesidad de pasar por Samaria porque la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Como Pablo le dijo a Timoteo. Y la verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no sé lo pecador o pecadora que has podido ser en esta vida, pero no importa. Jesús te ama. Jesús quiere darte su agua viva. Quiere tener una relación personal contigo, que le conozcas personalmente. Y entonces actuará dentro de ti como esa fuente que brota agua y que no para, ese manantial que produce agua fresquita, agua buena, agua que limpia, que purifica. Algo que te va a llenar de verdad. Esta mañana hablábamos de lo que el autor de Eclesiastés había buscado. He probado de todo, llenarme con cualquier cosa. Pero solo llena Jesús. Solo te va a satisfacer Jesús, nada más. Fíjate que Jesús no le dijo a la samaritana, bueno, ahora tienes que dejar al hombre este con el que estás, porque no estás casada con él. Tienes que hacer esto, dejar de hacer aquello. No le dijo nada de esto. Jesús simplemente se le dio a conocer. Así que no te agobies por tu vida, por lo que tienes que cambiar. Entrégale tu vida al Señor y Él irá colocando poco a poco todo en su sitio. Si tienes que hacer ajustes en tu vida, que todos los tenemos que hacer, y si hay cosas que solucionar, si hay pecados que dejar, Él nos lo irá diciendo a su debido tiempo. Y entonces ahí sí deberás tomar decisiones. Pero Él habrá preparado tu corazón para ayudarte a hacerlo. Los ajustes nunca son fáciles, obviamente. Pero cuando se hacen en obediencia a Dios, producen bendición. Y Dios quiere tener esa relación personal contigo. Dios quiere que le conozcas, igual que quiso que esta mujer le conociera. Y por esa razón fue capaz de autolimitarse hasta ese punto, sufrir sed, calor, cansancio y darse a sí mismo y sacrificarse por completo. Porque Él es el único que puede llenar el vacío, esa sed que tienes.
Jesús te ama. Creo que lo sabes. Jesús te ama y quiere darte su agua. Y esto no va solo para aquellos de aquí que a lo mejor no tengáis una relación con Jesús aún. No, esto es para todos, ¿eh? Jesús te sigue amando y te sigue dando su agua, que sigues necesitando hoy. No solo el día que lo conociste, sigues necesitando hoy su agua. Por eso es un agua, es un manantial que brota permanentemente. Porque hoy sigues necesitando su agua. Pero todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Está dentro de ti si Jesús está en ti. Y si no, solo tienes que decirle, Jesús, aquí estoy, quiero tener esa relación contigo. En ti se encuentra el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto tienes todo lo que necesitas. No necesitas nada más. Echa mano de ello. ¿Cómo? Pídele fe al Señor, pídele fortaleza, pídele sabiduría, pídele gozo y Él te lo va a dar, porque es su voluntad. Su voluntad no es que vivas atormentado y triste en esta vida. Su voluntad es que a pesar de las dificultades, como esta mañana también hablábamos, podamos tener gozo. Hay otra cosa que quiero deciros, hermanos, que aprendemos aquí en este texto. Tenemos que aprender de Jesús esto otro también. No echemos en cara a la gente su inmoralidad. No se la echemos en cara. Preséntale a Jesús. Su problema, el problema de la gente, no es que esté haciendo esto o aquello, no voy a decir nada. Su problema no es ese. Su problema es que no conoce a Jesús. Entonces, preséntale a Jesús. Ten claro esto. Tus palabras no son lo que va a salvarle. Lo que tú le digas, tus correcciones, no son, aunque en cierto momento el Señor te pueda usar, no es tus acusaciones hacia la persona lo que le va a hacer cambiar. Es Jesús. Así que lo que tienes que hacer es presentarle a Jesús. Tus palabras no. Esas palabras tuyas de acusación no lo van a cambiar, pero tu testimonio sí. Tu experiencia personal con Jesús sí. Sí. Entonces, para terminar, quiero que veamos esto rápidamente. Nos vamos a saltar la parte del texto que habla de los discípulos. Ya lo hablaremos, pero vamos a ir directamente a versículos 28 y 29. Dice, después de que Jesús le dijera, yo soy el Mesías, ¿qué hizo la mujer? Dejó allí su cántaro. Y ya no necesito esta agua, es verdad. Se le olvida que ha venido a por agua. Me voy corriendo, no puedo callarme, me voy corriendo. Se fue a la ciudad y dijo a la gente, venid y veréis a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer se olvidó hasta del agua, como decía. No, su reacción fue la que cualquier discípulo debe tener. Ir y anunciar a Jesucristo. No era teóloga. No sabía casi nada probablemente, no había estudiado nada. Sabéis que además en aquel contexto solo estudiaban hombres, así que ella de saber sabría bien poco. No tenía autoridad para enseñar. Era una pecadora que había convivido con 6 hombres diferentes. Pero tenía una cosa que vale más que toda la teología y que todo el conocimiento del mundo, y es una experiencia real y personal con Jesús. Y eso es lo que el mundo necesita. La teología es buena, el conocimiento ayuda, pero lo que el mundo necesita no son personas súper cualificadas que sepan explicarlo todo. El mundo necesita personas sencillas, personas reales, personas de verdad, que hayan tenido una experiencia real con Jesús. El mundo necesita Pablos, obviamente, apóstol Pablo, que nos explique cosas, ¿no? Gente que sabe bastante, que nos explique cosas y nos ayude a entender la palabra de Dios. Eso está muy bien y hace falta. Pero ¿sabes qué? El mundo necesita más samaritanos y samaritanas que hayan tenido una experiencia real con Jesús y que vayan a decirle al mundo, venid a ver esto, que he conocido al Mesías y mirad lo que ha hecho en mi vida, me ha dicho lo que he hecho. Esa fue su experiencia con Jesús. Este hombre me ha dicho lo que he hecho. ¿Cuál es tu experiencia con Jesús? Puedes ir a contárselo a alguien, a decirle, Jesús ha hecho esto en mí. No tienes que ir con teología. No tienes que ir con, voy a estudiar apologética para predicar. No. Esa persona necesita solo que tú le hables de Jesús, le digas, esto es verdad, esto lo ha hecho en mí. Yo solo te invito a que lo veas, a que lo pruebes tú mismo. Mira lo que pasó tras el anuncio de la mujer. Entonces salieron de la ciudad para ir a ver a Jesús. Muchos de los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Jesús se quedó allí 2 días.
Muchos más creyeron por su palabra, así que le decían a la mujer, ya no creemos en él solamente por lo que tú has dicho. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo. Han llegado a donde tenían que llegar, a reconocer que Jesús es el Salvador del mundo. Por eso a Jesús le era necesario pasar por Samaria. El testimonio de esta mujer llevó a los samaritanos a Cristo, pero luego se apartó y ellos mismos se lo dijeron, ya no creemos por lo que tú me has dicho, ahora creo porque he tenido yo mi propia experiencia con Jesús. Entonces tu misión es hacer discípulos de Cristo, no tuyos. Esa también es una tendencia, llevárselos a Jesús y hacerte a un lado, para que como estos samaritanos no solo crean por tus palabras, sino por su propia experiencia. Y yo te pregunto, tengo una pregunta para ti, ¿tú por qué crees en Jesús? ¿Tú crees por lo que te han contado? ¿O por tu propia experiencia con Jesús? ¿Cuál es tu experiencia con Jesús? Eso es lo que tienes que contar. Eso es lo que tienes que contarle a los demás. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Y entonces los guías a Jesús. Y tal vez nos surja la pregunta, ¿cómo los guío hoy a Jesús? La samaritana tenía a Jesús ahí en el pozo, pero yo no tengo a Jesús aquí, ¿no? La Biblia es clara. De hecho, la Biblia es Jesús, es su palabra. Entonces, puedes guiarlos a la palabra, acompañarlos, pero Jesús también está presente de otra forma, ahora mismo en el mundo. ¿Cómo está presente Jesús? A través, del Espíritu Santo, pero de una forma visible. A través de la Iglesia. Jesús es el cuerpo de Cristo. Y no es una metáfora que simplemente se quede ahí en una idea abstracta, no. Jesús, la Iglesia es lo que se ve de Jesús ahora. Tú y yo estamos formando a Jesús aquí. Es verdad, no somos Jesús, ni somos una maravilla, ¿no? Y puedes pensar, el local de nuestra iglesia es pequeño, nuestra alabanza no es impresionante, el predicador no es muy bueno. Tal vez pienses que esto no le va a atraer a nadie. Es que no. Es que acuérdate de que el Jesús que se presentó ante la samaritana era un muerto de sed. El cuerpo de Jesús estaba hecho polvo en ese momento. Jesús no se mostró súper bien arreglado, súper tal, súper poderoso. No. Hecho polvo. Pero le dijo la verdad. Yo soy Jesús. Entonces nuestro deber es presentarle a Jesús como ven y ve. Aquí en la iglesia ocurre algo. No en esta, sino en todas las iglesias. Esto es muy matizable. Pero en general en las iglesias debería ocurrir que la gente entre y note algo especial. Y tú y yo sabemos que tú y yo somos un desastre. Que tú y yo en realidad no tenemos nada tan bueno que ofrecer, ¿no?, a la gente. Sin embargo, aquí ocurre una magia. Y es que el Señor está presente. Y la gente entonces necesita venir para conocerle. Y es obra del Señor, no es tuya ni mía. Entonces no tengas miedo en invitar, en decirle, ven y ve. Yo solo te cuento lo que vivo, lo que experimento en la iglesia. No somos una iglesia perfecta, de personas perfectas. No, somos pecadores, pero que vivimos algo sobrenatural. Y queremos que tú lo vivas, ¿vale? A nuestro alrededor hay muchos samaritanos que necesitan que vayamos a Samaria. Este es el cuerpo que Jesús tiene. Este es el cuerpo que Jesús tiene aquí, en Zaramaga, en el barrio de Zaramaga. Este es el cuerpo que Jesús tiene. Esta es la fuente. Aquí está. Pues traigamos a la gente al pozo, enviemos a la gente al pozo a encontrarse con Jesús. Jesús nos invita a sentarnos a la mesa con Él. El grupo de alabanza puede pasar. Jesús nos invita a la mesa a sentarnos con Él, pero es una mesa que tiene lugar para muchos más. Es una mesa en la que hay muchas sillas vacías, muchísimas. Así que antes de sentarte hoy en esta mesa, quiero invitarte a que te tomes un tiempo para presentarte delante del Señor, para orar, para pensar en esto, en lo que hemos estado hablando.
para pensar en cuál es tu experiencia con Jesús. ¿Qué experiencia debo contar yo y a quién se la debo contar? Jesús dijo, me es necesario ir a Samaria. No sé, a ti a lo mejor te dice, te es necesario pasar por Zabalgana, ahora lo digo, por Zabalgana. Algunos vivís por allí. Te es necesario pasar por Salburúa, te es necesario pasar por... Tienes que estar atento a tus vecinos. ¿Qué pasa con tus vecinos? ¿Por qué el Señor te ha puesto ahí? Te invito a que ores por esto y que prepares tu corazón para participar de la mesa a la que el Señor te ha invitado a ti, pero no exclusivamente a ti, sino para que tú invites a otros también.